Vamos a continuar con la exposición del libro de los espíritus. Primero vamos a hacer la oración de inicio. Vamos a elevar nuestros pensamientos hacia Dios. Vamos a solicitar la presencia de nuestros espíritus guías, espíritus superiores, pues para que nos guíen con este tema y que sea productivo para nuestras vidas, que de ello aprendamos y lo pongamos en práctica. Que así sea. Que así sea. Ya, ahora vamos a tomar 2 puntos esta noche porque es un tema bastante largo. La anterior vez nos habíamos quedado en el punto 5. Bueno, hemos terminado el punto 5. Ahora vamos a continuar con el punto 6, que sería relaciones de ultratumba, y 7, relaciones de simpatía y antipatía entre los espíritus, mitades eternas. ¿Ya? Eh, no he podido preparar las preguntas porque, bueno, en mi casa todos hemos enfermado y ahora sigo un poquito mal, pero bueno, voy a leer las preguntas y las vamos a seguir exponiendo, por favor. Vamos a continuar con la pregunta 274, que dice, ¿los espíritus de los diferentes órdenes establecen entre sí una jerarquía de poderes? ¿Hay entre ellos subordinación y autoridad? Y los espíritus dicen que sí, y muy grande. Los espíritus ejercen unos sobre otros una autoridad que está en relación a su grado de superioridad. Y lo hacen por medio de un ascendiente moral irresistible. Es decir, que sí los espíritus superiores tienen ese poder moral, esa jerarquía alta. ¿Por qué? Porque ya son espíritus superiores, espíritus de bien, en el que los espíritus inferiores ya solo queda obedecer, ¿no? Pregunta 274A. Los espíritus inferiores pueden sustraerse a la autoridad de los que son espíritus, de los que son superiores a ellos. Y los espíritus responden que he dicho que es irresistible. Es decir, hacen o tienen que hacer caso, ¿no? Seguir la orden del espíritu superior. Por ejemplo, en el centro, cuando se tenían las sesiones, o se tienen las sesiones, se trata con espíritus inferiores y uno tiene que estar acompañado de espíritus superiores con alta moral para que los espíritus inferiores sean trasladados al plano que corresponde, ¿no? Entonces tiene que haber ese poder moral para poder eh, tener ese orden sobre ellos. Pregunta 275. El poder y la consideración de que ha disfrutado un hombre en la tierra le otorgan una supremacía en el mundo de los espíritus. Y los espíritus dicen que no, pues allí los pequeños serán enaltecidos y los grandes serán humillados. Y nos recomienda leer Salmos. 275A. ¿Cómo debemos entender ese enaltecimiento y esa humillación? Y los espíritus dicen, ¿no sabes que los espíritus pertenecen a diferentes órdenes según su mérito? Pues bien, el más grande en la tierra puede encontrarse en la última categoría en el mundo o entre los espíritus, mientras que su servidor podría estar en la primera. ¿Comprendes eso? ¿Acaso no dijo Jesús? Todo aquel que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Todo aquel que haya tenido alguna superioridad en la tierra no va a ser lo mismo en el mundo de los espíritus, especialmente si ha habido envidia, orgullo, todo ello. 276. El que ha sido grande en la tierra y ahora se encuentra en una categoría inferior entre los espíritus, ¿se siente humillado por eso? Y los espíritus dicen, la humillación suele ser muy grande, sobre todo si era orgulloso y envidioso, ¿no?
En algún momento había escuchado que los espíritus no solo sienten humillación, más que todo sienten vergüenza, especialmente cuando se reconocen como espíritus, sienten vergüenza de sus acciones, ¿no? De haber tal vez tenido esa vida egoísta o material. 277. El soldado que tras la batalla encuentra a su general en el mundo de los espíritus, lo reconoce aún como su espíritu superior, o bueno, perdón, aún como su superior. Y los espíritus dicen, el título no significa nada. La superioridad real lo es todo. Pudo haber sido su superior aquí en la tierra, pero todo depende de la elevación moral que tenga. 278. ¿Los espíritus de los diferentes órdenes están mezclados unos con otros? Y los espíritus nos dicen, sí y no. Es decir, se ven, pero se distinguen unos de otros. Se evitan o se aproximan conforme a la analogía o la antipatía de sus sentimientos, tal como sucede entre ustedes. Es todo un mundo tal cual deduces, del cual ustedes es un débil reflejo. Los de la misma categoría se reúnen por una especie de afinidad y forman grupos o familias de espíritus unidos por la simpatía y por el objetivo que se proponen. Los buenos por el deseo de hacer el bien y los malos por el deseo de hacer el mal o por venganza de sus faltas y las necesidades de encontrarse entre seres semejantes a ellos. Entonces todo depende de eso. 279. ¿Pueden todos los espíritus acercarse recíprocamente? Y los espíritus responden, los buenos van a todas partes. Es necesario que así sea para que puedan ejercer su influencia sobre los malos. En cambio, las regiones en que habitan los buenos están vedadas a los espíritus imperfectos, a fin de que estos no puedan introducirse o introducir en ellas la perturbación de las pasiones malas. Los espíritus buenos pueden ir donde están los espíritus que no están elevados con esa misión de ayudar, con esa empatía, de ayudarlos a elevarse. Pero los espíritus malos no pueden ir a los niveles de los espíritus buenos. 280. ¿De qué naturaleza son las relaciones entre los espíritus buenos y los malos? Y los espíritus dicen, los buenos tratan de combatir las malas inclinaciones de los otros a fin de ayudarlos a ascender. Se trata de una misión. Como decíamos, el objetivo es ayudar. 281. ¿Por qué los espíritus inferiores se complacen en inducirnos al mal? Y los espíritus dicen, por el despecho de no haber merecido estar entre los buenos. Su deseo es impedir tanto como puedan que los espíritus sin experiencia lleguen al bien supremo. Quieren hacerles sentir a los demás lo que ellos mismos sienten. ¿No ves eso mismo entre ustedes? Y es así, ¿no? A veces aquí en el planeta Tierra, ¿no? En este nivel, existe a veces envidia entre nosotros. Las personas cuando ven progresar al vecino, no quieren pues, que progrese. Cuando uno mismo ve progresar tal vez a su hermano, sientes envidia, ¿no? Y eso es algo que no debería de ser. Entonces lo mismo sucede allá. Los espíritus que no están elevados desean que los espíritus que no tienen experiencia tampoco se eleven. 282. ¿Cómo se comunican entre sí los espíritus? Y ellos dicen, ellos se ven y se comprenden. La palabra es solo material, es el reflejo del espíritu. El fluido universal establece entre ellos una comunicación constante. Es el vehículo de la transmisión del pensamiento, así como para ustedes el aire es el vehículo del sonido. Es una especie de telégrafo universal que conecta a todos los mundos entre sí y permite que los espíritus se comuniquen de un modo a otro. Es decir, se comunican por el fluido universal, no necesitan palabras.
En el fluido universal reflejan ya su forma de pensar o lo que ellos quieren decir. En el plano espiritual no puedes esconder eso, no puedes esconder lo que sientes, no puedes esconder lo que piensas. 283. Los espíritus pueden ocultarse recíprocamente pe- pueden ocultarse recíprocamente sus pensamientos y esconderse unos de otros. Y los espíritus responden, no, para ellos todo es evidente, en especial cuando son perfectos. Pueden alejarse, pero siempre se ven. Con todo, esta no es una regla absoluta, porque algunos espíritus pueden muy bien tornarse invisibles para otros si consideran que es útil hacerlo, especialmente los espíritus buenos, ¿no? Es evidente cuando se tiene un espíritu superior enfrente. 284. ¿Cómo pueden los espíritus, si ya no tienen cuerpo, demostrar su individualidad y distinguirse de los otros seres espirituales que los rodean? Y los espíritus dicen que sí demuestran su individualidad por medio del periespíritu, que hace de ellos seres distintos unos de otros, tal como el cuerpo entre los hombres. Al final, uno cuando acaba de desencarnar, siempre se queda con eso, con algún sentimiento, especialmente cuando no se tiene, cuando no es un espíritu tan elevado, siempre se tiene ese sensación, esos sentimientos o pensamientos todavía aferrados a la última vida que se ha tenido, ¿no? Y esa última vida se refleja en el perispíritu. Eso no desaparece rápido, entonces hasta que uno se reconozca como espíritu, eso puede ir perdiendo, ¿no? 285. Se reconocen los espíritus que han convivido en la tierra, se conoce el hijo a su padre, el amigo a su amigo, y los espíritus dicen que sí, y así de generación en generación. 285a. Los hombres que se conocieron en la tierra, ¿cómo se reconocen en el mundo de los espíritus? Y los espíritus dicen, veamos nuestra vida pasada y vemos nuestra vida pasada y leemos en ella como en un libro. Al ver el pasado de nuestros amigos y enemigos, vemos su tránsito de la vida y la muerte a la muerte. Los espíritus también pueden, cuando es necesario, reconocerse por la apariencia que tenían en vida. En el caso del espíritu recién llegado y todavía poco familiarizado con su nuevo estado, los espíritus que van a recibirlo se presentan ante él con una forma que le permita reconocerlos. Entonces aparecen de la forma, si ha sido su amigo, aparecen en forma del amigo al cual reconocen. 286. El alma, al abandonar sus despojos mortales, ve de inmediato a los parientes y amigos que la precedieron en su retorno al mundo de los espíritus. Y los espíritus dicen, de inmediato no es la expresión correcta. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, el alma necesita algún tiempo para reconocerse y despojarse del velo de la materia. El alma, el espíritu necesita primero reconocerse a sí mismo. 287. ¿Cómo es recibida el alma a su retorno al mundo de los espíritus? Y los espíritus responden, la del justo como un hermano muy querido, a quien se aguardaba desde hacía mucho tiempo, la del malo como un ser a quien se desprecia. Bueno, yo pienso que los espíritus errantes, los espíritus que todavía faltan encarnar o tienen que encarnar nuevamente, sí existe, ¿no? Ese sentimiento de desprecio. Al final pienso que los espíritus superiores no sienten eso, ¿no? Porque al final saben los espíritus superiores que todo espíritu está en proceso de evolución. Y alguna vez había escuchado, ¿no? Que los espíritus superiores nos ven como sus hermanos o como sus hermanitos que están aprendiendo. Entonces, pienso que ese desprecio puede ser de parte de espíritus errantes o tal vez de uno mismo.
que al final ese desprecio es como un castigo impartido por uno mismo. 288. ¿Qué sentimiento experimentan los espíritus impuros al ver llegar a otro espíritu malo? Y los espíritus responden, los malos se sienten satisfechos cuando ven seres semejantes a ellos, que se encuentran privados de la dicha infinita, tal como en la tierra le sucede a un bribón entre sus iguales. 289. Nuestros parientes y amigos van a veces a nuestro encuentro cuando dejamos la tierra. Y los espíritus responden que sí. Van al encuentro del alma, que aprecian, la felicitan como si regresara de un viaje, si se ha librado de los peligros del camino, y la ayudan a desprenderse de los lazos corporales. Es un favor que se le concede a los espíritus buenos, el hecho de que vayan a su encuentro quienes los han apreciado. En cambio, los mal mancillados o el mancillado permanecen en el aislamiento o solo rodeado de espíritus semejantes a él. En ese caso, se trata de un castigo. 290. Los parientes y amigos están siempre juntos después de la muerte y los espíritus responden. Eso depende de su elevación y el camino que sigan para progresar. Si uno de ellos está más elevado y avanza más rápido que el otro, no podrán permanecer juntos. Podrán verse a veces, pero solo se reunirán para siempre cuando marchen a la par y hayan alcanzado el mismo grado de perfección. Además, la imposibilidad de ver a los espíritus y amigos es a veces un castigo. Cuando se vibra en la misma sintonía, entonces esa relación de amistad entre espíritus se mantiene. Pero si uno está más elevado que el otro, entonces cada quien tiene que seguir de acuerdo a su elevación. Vamos a pasar la pregunta, perdón, al punto 7. En el punto 7 tenemos las relaciones de simpatía y antipatía entre los espíritus y mitades eternas. 291. Además de la simpatía general que tiene el origen a la semejanza, existen entre los espíritus afectos particulares. Y los espíritus dicen, sí, al igual que entre los hombres. No obstante, el vínculo que une a los espíritus es más fuerte cuando carecen de cuerpo, porque ya no está expuesto a las vicisitudes de las pasiones. Entonces esa simpatía es mucho mayor cuando uno está en espíritu, porque ya está despojado o se despoja de ese aferro material o del orgullo del ego. 292. ¿Existe el odio entre los espíritus? Y los espíritus responden, el odio solo existe entre los espíritus impuros. Son ellos quienes siembran las enemistades y decisiones entre ustedes. Solamente cuando se vibra así debajo puede haber todavía ese egoísmo, todavía ese odio entre un espíritu a otro. 293. Dos seres que fueron enemigos en la tierra mantendrán ese resentimiento mutuo en el mundo de los espíritus. Y los espíritus dicen, no, comprenderán que su odio era estúpido y pueril, la causa que lo generó. Solo los espíritus imperfectos conservan una especie de animosidad hasta que se purifican. Si no los dividió más que un interés material, ya no pensarán en eso, por poco desmaterializados que estén. Si no hay antipatía entre ellos, dado que la causa de la discusión ya no existe, pueden volver a verse con agrado. Al final, uno cuando allá se reconoce como espíritu y el otro espíritu también se reconoce como espíritu, se dan cuenta que si hubo sentimientos de enemistad entre ellos, ha sido por algo material y algo que no valía la pena, ¿no?
294. El recuerdo de las malas acciones que los hombres han podido cometer uno contra otros resulta un obstáculo para que simpaticen mutuamente. Y los espíritus dicen sí, los lleva a distanciarse. Bueno, en el caso de que no exista el perdón, ¿no? 295. ¿Qué sentimiento experimentan después de la muerte aquellos a quienes hemos hecho mal en la tierra? Y los espíritus dicen, si son buenos, los perdonan conforme a nuestro arrepentimiento. Si son malos, pueden guardar, guardarnos resentimiento y a veces perseguirlos, e incluso en otra existencia. Dios puede permitirlo como castigo, ¿no? Entonces, todo depende del perdón que uno pueda sentir. Bueno, pienso que más que castigo de Dios es castigo de uno mismo, ¿no? Por seguir vibrando bajo. 296. Los perfectos, perdón, los afectos individuales de los espíritus pueden ser encubiertos. Y los espíritus dicen que no, porque el espíritu no puede engañarse unos a otros. Ya no tienen la máscara tras la cual se ocultan los hipócritas. Por esa razón, cuando son puros, son afectos, son inalterables. El amor que los une es para ellos la fuente de una suprema felicidad. 297. El afecto que dos seres se han profesado en la tierra continúa siempre en el mundo de los espíritus. Y los espíritus dicen que sí, sin duda, cuando se basa en una simpatía verdadera. En cambio, si las causas físicas ocupan más espacio que aquella, ese afecto cesará junto con sus causas. Los afectos entre espíritus son más estables y duraderos que en la tierra, porque no están absorbidos al capricho de los intereses materiales y del amor propio. Entonces, cuando esa simpatía es verdadera, sí se puede continuar con esa amistad allá. 298. Las almas que deben unirse están predestinadas para esa unión desde su origen. Cada uno de nosotros posee en alguna parte del universo su mitad con la cual se reunirá necesariamente algún día. Y los espíritus dicen que no, no existe la unión particular y fatal de dos almas. La unión existe entre todos los espíritus, aunque en general diferentes según la categoría que ocupen, es decir, de acuerdo a la perfección que hayan alcanzado. Cuanto más perfectos son, más unidos están. De la discordia nacen todos los males de los humanos. De la concordia resulta la dicha completa. 299. ¿En qué sentido deben entenderse las palabras mitad, de la que algunos espíritus se sirven para designar a los espíritus que simpatizan mutuamente? Los espíritus dicen, la expresión es inexacta. Si un espíritu fuera mitad de otro, separado de él, estaría incompleto. Y eso no es así. Cada espíritu tiene su individualidad. 300. Dos espíritus que simpatizan por completo, cuando se han reunido, lo hacen para siempre, o bien pueden separarse y unirse a otros espíritus. Los espíritus dicen, todos los espíritus están unidos entre sí. Me refiero a que los que llegaron a la perfección. En las esferas inferiores, cuando un espíritu se eleva, ya no siente la misma simpatía por los que los han dejado. Es decir, lo que ya habíamos dicho antes, mientras que un espíritu se eleve más que otro, va a haber no va a haber tanto esa unión que se dice, ¿no? Ambos tendrían que estar al mismo nivel, al mismo grado de elevación para que continúen con esa misma simpatía o esa misma unión. 301. Dos espíritus que simpatizan se complementan mutuamente, o bien esa simpatía
es el resultado de una identidad absoluta. Y los espíritus dicen, la simpatía que atrae a un espíritu hacia otro resulta de la absoluta concordancia de sus inclinaciones, de sus instintos. Si un espíritu tuviera que completar a otro, perdería su individualidad. Y se vuelve a decir, ¿no? Que no son complementarios. Los espíritus tienen su individualidad, cada uno. 302. La identidad necesaria para que se establezca una simpatía absoluta solo consiste en la similitud de pensamientos y sentimientos o también de la uniformidad de los conocimientos adquiridos. Y los espíritus dicen en la igualdad de los grados de elevación, es decir, de sus sentimientos, pensamientos, conocimientos, tendrían que estar igualmente elevados. 303. Los espíritus que hoy no simpatizan, ¿podrían hacerlo más tarde? Y los espíritus dicen que sí, todos lo harán. Así el espíritu que hoy se encuentra en una esfera inferior, al perfeccionarse llegará a la esfera donde reside el otro. Su encuentro tendrá lugar con mayor rapidez. Si el espíritu más elevado no soporta las pruebas a que se lo somete, pues permanecerá en el mismo estado. Todos los espíritus siempre estamos en ese camino de elevación, de aprender. En todo caso, todos vamos evolucionando, vamos aprendiendo como espíritus y todos vamos a llegar a ser, vamos a llegar a permanecer a un mismo plano. 303a. ¿Dos espíritus que simpatizan pueden dejar de hacerlo? Y los espíritus responden que sin duda, en caso de que uno de ellos sea perezoso y no trabaje en su elevación. Bien, eso sería entonces el punto 7. Yo creo que el punto 8 y 9 lo vamos a tomar la siguiente. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, alguna opinión, algo más que acotar? Hola. Bien, tal vez si no tienen ninguna duda, entonces podemos finalizar la clase de hoy. Eh, Vamos a continuar con la oración de cierre. ¿Ya? Entonces vamos a solicitar nuevamente a los espíritus guías. Primeramente vamos a agradecer por otra clase más, otras, este conocimiento más que se está aprendiendo cada día. Siempre, ¿no? Agradeciendo esta oportunidad de poder crecer, esa oportunidad de poder aprender, para que esto también nos sirva después de esta vida que tenemos, para que nos sirva y entendamos a veces a nuestros mismos seres con los que tal vez no simpatizamos, que tal vez, bueno, es un proceso, ¿no? Que se lleva en esta encarnación y que al final, pues, nos ayuda, ¿no? Nos ayuda cuando tengamos que pasar al siguiente plano. Entonces siempre hay que tener esa simpatía, esa empatía con los espíritus que están encarnados y en ese momento necesitan de este conocimiento, ¿no? Que así sea.